Un saludo, doctor. En esta oportunidad el grupo 4 va a hablar sobre el error incogitando. Para ello tenemos que recordar que durante un proceso y al momento de emitir una sentencia se tienen que respetar ciertos principios. Estos principios pueden funcionar como principios lógicos o reglas fundamentales. Ahora, ¿cuándo aparece o cómo se da este tipo de error del que vamos a hablar? Bueno, aparece cuando hay vicios en el razonamiento o cuando hay un razonamiento equivocado respecto a los hechos presentados o al proceso en sí, se podría decir. Vamos a continuar con la exposición acerca del error incogitando. Yo soy Jimmy y les hablaré acerca de la falta de motivación, que conjuntamente con la defectuosa motivación pues son parte del error incogitando. Muy bien sabemos que el error incogitando pues es la falta de razonamiento de una sentencia. Entonces es lo que debemos evitar. ¿Qué debemos evitar? El error incogitando juntamente con la falta de motivación y la defectuosa motivación. La falta de motivación es bastante sencilla. Lo vemos en una sentencia que pues no existe fundamentos necesarios para emitir dicha sentencia, ¿no? Entonces es claro la definición de la falta de motivación. En cuanto a los anales jurisprudenciales de nuestro país, en las sentencias vemos que pues en los jueces un deseo de motivar, más no la motivación propiamente expresa o que se haya efectivizado en la sentencia. Muchas veces se da, eso existe en el Perú, son casos reales, o sea que muchas veces jueces emiten sentencias cuando no hay los fundamentos necesarios y eso se tiene que corregir. Eso es en cuanto a la falta de motivación. Muchas gracias. La motivación aparente. Esta se presenta cuando se violan los principios lógicos del pensar y de las reglas de la experiencia. Es aquella donde se incorporan razonamientos impertinentes sobre los puntos de materia de imputación o de descargo, que es el objeto de debate, o que introducen razonamientos vagos, genéricos, imprecisos, a tal punto que no se explica la causa de su convicción, no se da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o que no responden a las alegaciones de las partes del proceso. O tal vez solo se intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. Es aquí donde los entes de instancias superiores califican estas sentencias como de motivación aparente, porque solo están aparentemente fundadas, ya que carecen de razonamiento, lógica y fundamentación. La motivación insuficiente. Los casos de insuficiente motivación van a ser muy frecuentes, ya que va a vulnerar el principio lógico de la razón suficiente. El principio se va a enunciar diciendo que nada hay sin una razón suficiente, porque nos va a dar la razón del porqué de la existencia de los seres desde el punto de vista ontológico, y en ese sentido no se va a diferenciar mucho del principio de causalidad, pero desde el punto de vista lógico se va a entender como una razón y una explicación del por qué algo es de determinada manera y no de otra. Para Kant va a ser el fundamento de la experiencia posible, es decir, del conocimiento objetivo de los fenómenos desde el punto de vista de su relación temporal. En el orden jurídico, este principio, tratado especialmente a partir de la época moderna, aún tiene franjas grises de muy difícil acceso, porque si bien el principio de contradicción se muestra con patente rigor, el principio de razón insuficiente abarca un territorio tan amplio y tan extenso que solo permite moverse con cierta soltura al hombre, ya que las razones opinables van a dejar espacio a los criterios encontrados. De igual manera, la suficiencia exigida por el principio es diversa según sea la materia de la que se trate, de que sea preciso, analizar primero esta para estudiar luego el rigor. Por ello, según sea el fuero civil o penal, la citada suficiencia puede ser distinta. Continuando con la exposición, voy a pasar a explicar la motivación defectuosa en sentido estricto. Es la que viene a ser cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de experiencia. También se puede decir que aquí se presentan los casos menos frecuentes. Esta se da en la violación del principio de contradicción o de no contradicción, que se enuncia en latín con la fórmula nihil potest simul et esse non est.
que puede traducirse como nada puede ser y no ser juntamente. A la vez cabe resaltar que viene a ser la raíz más honda del ser. En la lógica podría enunciarse de la siguiente manera: no se puede afirmar y negar conjuntamente una misma cosa de un mismo sujeto. Vaya a ser así que va a ser una imposibilidad lógica que se encuentra sustentada en una imposibilidad ontológica. Como ejemplo podemos citar el consabido juicio: todos los hombres son mortales, que tiene su contradicción en el decir algunos hombres son no mortales. Muchas gracias, le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, a continuación puedo mencionar un caso sucedido en una sala penal, en la cual logró interpretar la sentencia en su aspecto civil, resultando una violación por parte del principio de la no contradicción, ya que para fundar una absolución en el aspecto penal como la condena, en la condena civil, se dudó de la eficacia causal por parte de la carencia del imputado y de los desperfectos por parte de su vehículo. En un segundo punto podemos observar también que dichos desperfectos, dichos daños a ese vehículo lograban afectar como riesgo a los terceros que rondaban por los lares. También podemos añadir por parte del tribunal que existe una contradicción vasta que puede lograr declarar una nulidad de la sentencia impugnada y por cuanto recae sobre una cuestión esencial que logra hacer que sea un hecho generador de responsabilidad civil, lo cual impide controlar con exactitud el encuadramiento jurídico del caso. Esto es tan escueto y tan desconocido que todos los elementos incorporados en dicha causa, cuando los juzgamos como situaciones y en clasificaciones, cuando manejamos conceptos de clase, la contradicción puede no existir, ya que cuando juzgamos una especie no forzosamente podemos aplicarla con la otra. Bien, ahora vamos a tocar el principio de verificabilidad. La motivación del juez, la fundamentación de la sentencia debe expresarse de tal manera que pueda ser verificada. Los motivos deben ser claros y expresos, lo cual proscribe toda formulación manifestada en lenguajes vagos y ambiguos o tácitos. Lo que se quiere es que la sentencia se base en una fundamentación formalmente correcta, análisis que no va más allá de la fiscalización del fallo a la luz de las reglas de la lógica y máximas de experiencia que gobiernan el pensamiento. No hay prescripción alguna en que la ley establezca obligatoriamente un orden lógico entre distintas enunciaciones de la sentencia, de modo que no es jurídicamente objetable el método de exposición consistente en anticipar la conclusión y desarrollar posteriormente los fundamentos. Reiterados saludos, estimado doctor Marco Ceballos Echegaray. Bueno, con respecto al principio de proporcionalidad y el tema del error incogitando, primero tenemos que analizar el tema de qué son las reglas, ¿no? Tener en cuenta que el juez siempre debe de basarse en ellas, además de realizar un debido examen de lo que es la motivación, la valoración de la prueba, ya que esta, en relación con la primera, debe efectuarse para comprobar la regularidad que va a tener un juicio y que de esta manera la sentencia que se vaya a dar y el proceso que esté suscitándose vaya junto a la normativa, produciéndose de esta manera proporción o equilibrio, tanto en norma como en el proceso, siendo esta una buena decisión para un juicio lógico y crítico. Todo esto según la opinión de diversos doctores. Muchas gracias por visualizar esta exposición. Eso es todo.